Hay quienes dicen que la humildad es una virtud silenciosa, casi invisible, pero capaz de transformar el corazón cuando menos lo esperamos. Las voces más sabias nos recuerdan que, en nuestra relación con lo divino, la arrogancia y el orgullo no tienen cabida, pues oscurecen la verdadera esencia de la fe. En un mundo donde la grandiosidad parece tener más peso que la sencillez, hablar de la humildad ante Dios se vuelve un llamado a la reflexión, una invitación a reencontrar nuestra esencia más pura y a descubrir que, en la sencillez del alma, habita una fuerza enorme capaz de acercarnos al Creador de una manera íntima y profunda. Hay relatos de personas que, en su búsqueda espiritual, han llegado a poner su confianza excesivamente en sus propias habilidades, pensando que las pruebas de la vida podrían ser resueltas con fuerza de voluntad y determinación personal. Sin embargo, en el momento más inesperado, se encontraron con desafíos que superaban toda lógica y toda fuerza humana, como si esas circunstancias fuesen diseñadas para enseñarnos que solo en la comunión con lo alto puede florecer la auténtica sabiduría. Aquí la humildad cobra especial relevancia. No se trata de renunciar a la acción, sino de reconocer que hay fuerzas superiores que nos inspiran y nos guían, y que apoyarnos en Dios engrandece nuestra perspectiva. Pesados silencios nos recuerdan que, a menudo, el ruido de la soberbia bloquea toda posibilidad de ver la luz que desciende de lo celestial. Una anécdota cuenta que, en una pequeña comunidad de fieles, un hombre acostumbraba a elevar oraciones grandilocuentes, siempre hablando en voz muy alta y con un aire de autosuficiencia. Contaba con orgullo sus aparentes logros espirituales, en lugar de buscar la cercanía con Dios, buscaba la aprobación de los demás. Con el tiempo, la gente empezó a ver sus actos como simples demostraciones externas. Un día, ocurrió un desastre natural que sacudió la zona y puso a prueba la fe de todos. Fue entonces cuando aquel hombre, enfrentado a la fragilidad de la existencia, rompió en llanto ante el altar y reconoció su impotencia. Se dio cuenta de que, pese a haber proclamado su devoción en voz alta, su corazón estaba hueco de verdadera entrega. En ese instante descubrió el poder de la humildad, un reconocimiento genuino de su pequeñez ante la inmensidad divina. No son pocos los testimonios que confirman que la humildad abre la puerta a incontables bendiciones. Al dejar a un lado la soberbia, la mente se libera de la obsesión por figurar, por llamar la atención, y el corazón halla espacio suficiente para que florezca la bondad absoluta. Quien se acerca a Dios con una actitud sencilla invita a la gracia a penetrar cada fibra de su ser, transformando sus pensamientos y acciones en un reflejo de amor y generosidad. Las curiosidades alrededor de esta virtud abarcan múltiples culturas y religiones. En casi todas, se reconoce que la humildad es el camino más seguro para alcanzar estados espirituales elevados. Resulta fascinante observar cómo naciones con historias y creencias muy distintas coinciden en que ser humilde ante la existencia y ante la divinidad es un pilar fundamental para la estabilidad del alma. La humildad no implica renunciar al valor propio ni a los talentos que poseemos, sino ponerlos al servicio de un propósito mayor. Un ejemplo ilustrativo es la historia de personalidades que, a pesar de su influencia y fama, han mantenido una actitud modesta. Se comenta que algunos héroes de la fe, cuando alcanzaban grandes logros o inspiraban multitudes, se inclinaban en silencio o elevaban plegarias discretas para agradecer cada paso dado, recordando que todo logro humano no es nada sin el sustento divino. Esa es la esencia de la humildad, reconocer las cualidades que hemos recibido y usarlas con la conciencia de que no provienen solo de nuestras fuerzas, sino de un don que se nos ha confiado para algo superior. En muchos templos, se cuenta que las personas realmente humildes rara vez alardean de sus buenas obras. Más bien, permiten que sean los resultados de sus actos los que hablen por ellos. Ya sea ofreciendo ayuda a quien lo necesita o extendiendo una mano al marginado, la humildad siempre se manifiesta con gestos concretos de amor al prójimo. Y es en esos momentos de entrega silenciosa cuando la presencia divina se hace evidente, como si una brisa suave descendiera para reconfortar y fortalecer. Parece casi un misterio. Cuanto más genuinamente se actúa desde la sencillez, mayor es la plenitud que se experimenta. Aunque parezca paradójico,
La verdadera humildad otorga una sensación de grandeza interior que no se mide en vanos reconocimientos. No deberían pasarse por alto las reflexiones sobre los riesgos de la soberbia. Un corazón ensoberbecido tiende a acorralarse en sí mismo, creyendo que todo gira a su alrededor y que no necesita de fuerzas superiores. Cuando la arrogancia se instala, la escucha interna se desdibuja, y es más difícil oír la voz divina que susurra sabiduría. En la historia de la humanidad han surgido imperios y líderes que se creyeron intocables, y el desenlace de muchos de ellos fue la caída estrepitosa, catástrofes, conflictos, fracturas internas. Estas crónicas dejan en claro que, cuando el ego domina, se desplaza la nobleza y la conexión con el Creador se debilita hasta casi desaparecer. Hay quienes sostienen que la humildad es un acto de valentía, ya que requiere atreverse a ceder el control que tanto anhela nuestro ego. No es un camino para cobardes, sino para quienes reconocen con honestidad sus luces y sombras y comprenden que la fe no se basa en acumular méritos para exhibirlos, sino en cultivar una relación auténtica con lo sagrado. Este atributo se practica en lo cotidiano, al momento de enfrentar discusiones, en la forma de orar, en la forma de servir a los demás sin esperar recompensas. Es un recorrido que exige constancia, como si cada día se nos presentara la oportunidad de volver a elegir la senda de la modestia frente al orgullo. La humildad ante Dios también se ve reflejada en la confianza plena en lo que no siempre se puede comprender. Hay momentos en que las pruebas parecen no tener explicación, o que los caminos se vuelven inciertos y no queda un rastro de solución aparente. Sin embargo, quien cultiva la humildad puede atravesar esos desiertos espirituales con la convicción de que, aunque no sepa el porqué de todo, camina tomado de la mano del Creador. De ese modo, surge una paz que nace de la certeza interior, el entendimiento de que no emperrarnos en controlarlo todo también es un acto de sabiduría. Al avanzar en la vida, la humildad nos enseña a ser agradecidos en las alegrías y a ser resistentes en las dificultades. Nos muestra que, por muy alto que volemos, siempre habrá algo más grande y poderoso que nosotros, alguien que nos sostiene y nos da motivos para seguir. Abrazar la humildad no significa negar nuestras cualidades ni retroceder, es, de hecho, afirmar que podemos ir más lejos si reconocemos nuestra dependencia de lo divino, si dejamos espacio para que la gracia entre y trabaje en nosotros. Quien experimenta este tipo de entrega comprende que la verdadera grandeza se encuentra en servir en silencio, en dirigir la mirada al bien del otro y en dejarse guiar por la voz que susurra desde lo eterno. En toda esta travesía, la experiencia adquiere un matiz de asombro, como si cada paso nos recordara cuán pequeños somos y, a la vez, cuán profundamente amados podemos estar. Esa paradoja despierta el deseo de aprender más, de conectar más y de orar con un fervor que nace de la convicción y no del interés. Cuando nos reconocemos vulnerables y frágiles en manos de lo divino, sentimos que el ego retrocede y el corazón se vuelve un terreno fértil para la gracia, la compasión y la fe. La importancia de la humildad ante Dios no se reduce a un mensaje estático o lejano. Está integrada en el pulso de nuestra vida, en cada momento en que decidimos reconocer que no somos el centro del universo, sino parte de un plan mayor que respira y late a nuestro alrededor. Silenciosamente, esta virtud nos invita a un encuentro sincero con el Creador, un encuentro lleno de honestidad, gratitud y profunda reverencia. Y, al final del día, es ahí donde el alma encuentra su mayor realización, en saber que, arrodillados ante lo infinito, lejos de someternos a la derrota, nos alzamos con una fortaleza que trasciende todo límite humano. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.